Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Desde Bajo Tierra agradecemos este espacio que nos brinda la Feria Internacional de Antropología e Historia número 32 y también agradecemos a quienes nos acompañan virtualmente para conversar sobre el libro Tiempos de Colapso 2, Los pueblos rompen el cerco, de Raúl Sibeki. Ha transcurrido ya más de año y medio de comenzada la quinta pandemia de lo que va de este siglo XXI, unos escasos 20 años. Antes fueron las del SARS, el MERS, el ébola, el H1N1. La pandemia de la COVID-19, que ya ha cobrado más de 4 millones de vidas a nivel mundial, se suma a las 4 otras de este siglo, para poner de manifiesto las múltiples crisis a que ha dado lugar la civilización capitalista, entre ellas la de los sistemas de salud, que demostraron su ineficacia, su inexistencia o las pésimas condiciones en que se encuentra, sobre todo en los lugares donde viven las poblaciones más desfavorecidas. La pandemia de la COVID-19 significó también la implementación de dispositivos de dominación que, a partir de decretar el confinamiento a escala mundial, reforzaron sistemas de control, de vigilancia de las poblaciones de la mano de fuerzas policiales, militares y paramilitares en todo el mundo, así como a través de la virtualidad a que nos sometió dicho confinamiento. Mientras tanto, bajo el paraguas de la pandemia, el capital y el extractivismo continuaron avanzando. En nuestro país, por ejemplo, el gobierno de la 4T decretó 4 megaproyectos extractivos como esenciales para la nación, entre ellos el del Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos, en los que además involucró al Ejército y a la Guardia Nacional para resguardar las obras de quienes hasta este momento han habitado esos territorios de vida. Para no extenderme más, les cuento que el libro sobre el que conversamos hoy, Tiempos de Colapso, los pueblos rompen el cerco, da continuidad a un primer texto publicado por Bajo Tierra en 2020, Tiempos de Colapso, los pueblos en movimiento. En el primero, Raúl nos hablaba de un viraje hacia el interior de pueblos y comunidades para cuidar la salud colectiva y evitar los contagios masivos durante los primeros meses de la pandemia. La presente publicación da cuenta de cómo estos pueblos comenzaron a romper el cerco mediático y militar a partir de mediados de 2020 y empezaron a salir de sus territorios una vez que ya tuvieron que lidiar con lo que Raúl define como microparásito, que es el virus, y el macroparásito, representado por las fuerzas militares, policiales y paramilitares. En ese sentido, destaca las acciones del pueblo mapuche en el sur de Chile, de los pueblos originarios negro y campesino del Cauca en Colombia, del zapatismo en Chiapas y hacia el mundo, además de las importantes movilizaciones que tuvieron lugar en Perú, Chile, Bolivia y Guatemala. Doy la bienvenida a Raúl Sibeki, escritor y pensador activista uruguayo, columnista de La Jornada, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina, cuyo trabajo teórico y de investigación está destinado a comprender y defender los procesos organizativos de estos movimientos. Gracias, Raúl, por acompañarnos hoy. Tienes la palabra. Gracias a ti, Gisela. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Agradezco en primer lugar a Bajo Tierra Ediciones por la publicación de este libro y de otros más que ya tienen su historia. Y agradezco a la Feria Internacional de Antropología por la organización de este encuentro. Bueno, un poco como decía Gisela, esta es la segunda parte de un trabajo. El primero salió el año pasado, el título general es Tiempos de Colapso, y en el primer libro un poco constataba cómo los pueblos pusieron límites, fronteras, cerraron sus territorios, cerraron sus espacios de decisión para trabajar hacia adentro en la defensa de sus territorios, no solo la defensa física, sino también la defensa espiritual, algo nada menor, ¿verdad? La armonización con la madre tierra. En ese caso yo hice mucho hincapié en la experiencia de los pueblos originarios del Cauca de Colombia, organizados en torno al Consejo Regional Indígena del Cauca y otras instancias,
porque esa minga hacia adentro, minga es trabajo colectivo que organizaron, fue un ejemplo para muchos otros pueblos, y porque además es un caso menos conocido en el mundo que otros pueblos originarios. En esta segunda parte, quisiera agregar que hay un trabajo muy importante de Eduardo Almeida y de Tamara San Miguel de Puebla, dos compañeros de Puebla, donde explican su forma de ver la pandemia. Es un trabajo profundo, importante, y es una crítica a cómo los estados están manejando la pandemia contra los pueblos. En la parte que es mi trabajo, yo destaco que a partir de cierto momento, luego de haber estabilizado la situación interna, los pueblos, no solo los originarios, ¿verdad? Los pueblos en general, comienzan a volcarse en otro sentido hacia afuera. Sin abandonar el cuidado de sus territorios, comienzan a salir, comienzan a tomar, podríamos decir, la ofensiva, ¿verdad? Y voy a historiarlo brevemente, ¿verdad? El primer caso sucedió en Bolivia, en el mes de julio. En aquel momento gobernaba Yanine Áñez, un gobierno golpista, que venía aplazando la convocatoria de elecciones. Tendría que haberlo hecho en el mes de enero-febrero, después lo fue aplazando por la pandemia, y en julio todavía no había fecha. Y en ese momento, impulsados por las organizaciones campesino-indígenas, liderado por Felipe Quispe, el Malcu, se produce a partir de agosto 70 cortes de carreteras, ¿verdad? En donde la presión del movimiento popular obliga, fuerza al gobierno de Yanine Áñez a convocar elecciones, que finalmente gana el MAS con un 55% de los votos, como forma de luchar contra lo que se estaba implantando como una dictadura. En el mes anterior de julio, en Chile también comenzó una ofensiva del pueblo mapuche a través de una huelga de hambre de 27 presos mapuche, que fue muy impresionante en las comunidades del sur de Chile, Temuco, Lebu, Angol, en toda esa región. Estos son los penales, los que acabo de mencionar, donde se realizaron las huelgas de hambre. Y esto fue importante porque en el caso del pueblo chileno tendría otras repercusiones más profundas incluso, que luego voy a comentar. A fines de septiembre, en Costa Rica, comenzaron una masiva movilización popular, obrera, sobre todo urbana, contra un acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional que implicaba un aumento importante de los impuestos y una mayor restricción en el gasto público, lo que empeoraría la situación de la salud, de la educación, etc. El 5 de octubre se produce el primero de una serie de comunicados del EZLN desde que se cierran los caracoles, que fue el 16 de marzo, de 2020, pues un año y medio después, reaparece, se hacen cargo de las 12 personas que fallecieron, a diferencia de lo que hacen los gobiernos, y anuncian una gira por Europa que hoy está aún en proceso. Comenzó la primera parte con la llegada del barco a la montaña, y en una segunda parte llegará una delegación más amplia. En octubre, a fines de octubre, en el Cauca, Colombia, allí donde el Consejo Regional Indígena del Cauca había decretado la minga hacia adentro, comienza lo que es la minga indígena, negra y campesina, que arrancó en el suroccidente, en el Cauca, pasa por Cali, que es una gran ciudad de 2 millones de habitantes, y termina una semana después en Bogotá. En todo su recorrido, la minga lo que hace es pasar por diferentes pueblos, por diferentes ciudades, dar mítines, aliarse con campesinos, con pobladores urbanos, y esto es muy importante porque llegaron a Bogotá 8.000 personas. Tan fuerte fue la repercusión que tuvo en todo Colombia y en Bogotá, que la alcaldesa de Bogotá decide no movilizar a la policía, guardarla, que es lo que habría que hacer para que haya mayor seguridad pública,
y decide que, y dice, la Minga, la guardia indígena, hay tres guardias, guardia indígena, guardia cimarrona, que es la de los pueblos negros, y guardia campesina, se basta para asegurar la tranquilidad de la marcha, ¿verdad? Y así fue. Semanas antes había habido en Colombia, y esto hay que destacarlo, un gran levantamiento de la ciudad de Bogotá por el asesinato de un abogado que supuestamente había violado la cuarentena, había salido de noche a comprar comida. Bueno, lo mata la policía y hay un gran levantamiento en la ciudad de Bogotá. En octubre, el 18 de octubre, se conmemora el primer aniversario de la revuelta en Chile y miles de chilenos ocupan las calles. Hay un muerto y 580 detenidos por los carabineros. Y una semana después, el 25 de octubre, se tenía que votar a ver si el pueblo chileno estaba a favor de convocar una convención constituyente, y el 80% de los votantes, hay un desborde, dicen que sí, la derecha dice que no, el pinochetismo dice que no, pero está en amplia minoría, y esto supera lo que se imaginaba, que era un 60% como mucho de apoyo al sí, pero acá hay un 80%. Y esos mismos días, en Perú, un gobierno reaccionario, un parlamento reaccionario, perdón, destituye al presidente Martín Vizcarra y pone en su lugar a un personaje corrupto, provocando un levantamiento, Manuel Merino, un golpe parlamentario, y provoca el levantamiento de la juventud de Lima y del Perú, y en una semana este gobierno tiene que renunciar, ¿verdad? Y esto es importante porque los pueblos han mostrado su capacidad de destituir lo que había. No viene en el libro porque el libro entró en imprenta y ya fue editado en el Estado español, está siendo editado en Chile, en Colombia y en México por bajo tierra, pero el 28 de abril, consecuencia de lo que venía mencionando antes, estalla un gran levantamiento, una revuelta en Colombia. Y quiero detenerme hasta aquí para después hacer algún comentario. Habíamos hablado en el 2020, La Minga hacia adentro, que viene en el tomo 1. En el 2020, luego en la última parte de ese año, La Minga hacia afuera, La Minga indígena, negra y popular. Y ahora, el 28 de abril, un paro de 24 horas que decretan las centrales sindicales, y en ese paro las jóvenes y los jóvenes se meten y lo desbordan, y son 2 meses, 100 días ya de levantamiento, de creación de puntos de resistencia, que son espacios. En Cali hubo 25 puntos de resistencia, en donde la población hace su vida sin policía, en donde hay espacios de salud, espacios de cultura, bibliotecas, que generalmente son pequeñas unidades policiales que la gente las desalojó, en algún caso las tuvo que quemar para que se fuera la policía, y ahí instalan bibliotecas, espacios de ollas comunitarias, espacios de mujeres, vínculos con la comunidad y las primeras líneas. Y fíjense qué interesante esto. Aparecen las primeras líneas como forma de cuidados colectivos. Aquí los cuidados comienzan a ser cuidados colectivos. Y las primeras líneas se multiplican luego. Hay primeras líneas de mamás, porque sus hijos están en las barricadas y entonces las mamás organizan su primera línea. Hay primeras líneas hasta de religiosos, ¿verdad? Sacerdotes y monjas que también salen a protestar, ¿verdad? Y durante unas horas hubo en Medellín una primera línea de militares retirados. ¿Por qué cuento esto? Porque es la profundidad de un levantamiento que está destituyendo al uribismo, está destituyendo al poder instituido, que es paramilitar, ultraderechista, y está diciendo: queremos un mundo diferente, un mundo nuevo. Entonces, aunque esto no viene en el libro, es el corolario natural de este proceso de Minga hacia adentro y Minga hacia afuera, y luego un levantamiento generalizado en donde participaron millones de personas. Y quiero destacar un par de aspectos.
El primero es el papel central de las juventudes, en Colombia, en Chile, en Perú, en todos los lugares, en Nicaragua, porque hay que hablar de Nicaragua también, donde hay un autoritarismo feroz. La participación de juventudes masiva, personas que no tienen futuro en este sistema extractivo, depredador, como mencionaba Gisela recién, Tren Maya, corredor transísmico, proyecto integral Morelos, es la realidad de toda América Latina. Segundo, papel fuerte de las mujeres y de las mujeres jóvenes. Entonces, la lucha antipatriarcal de las y los jóvenes en general y de las mujeres y las mujeres jóvenes en particular está presente ahí. En una lógica por la cual lo patriarcal no es una abstracción, sino que es concreta. También hay lucha contra el patriarcado en los espacios del movimiento, de la lucha social organizada, y esto es importante porque no solo es una defensa del patriarcado encabezado por la policía, ¿verdad? Y los paramilitares, que son profundamente patriarcales, el Estado es una institución patriarcal y colonial, sino también una mirada interna que es importante. Y tercero, todo lo que se hace tiene que ver con los cuidados, ¿verdad? Hoy que se debate sobre los cuidados. Las ollas comunitarias, los espacios de salud, las bibliotecas, el teatro colectivo. Ahora, son cuidados distintos a los que nos defiende el Banco Mundial y el Estado, que son cuidados individualizados. Acá son cuidados comunitarios, colectivos. Entonces, para terminar, quisiera decir que repasando lo que han hecho y están haciendo y seguirán haciendo los pueblos en América Latina en este momento, es importante aprender de estas experiencias, del papel de las juventudes, que ya tienen otra lógica, del papel de las mujeres, que continúan con su lógica antipatriarcal, que viene desde hace un buen tiempo, y el papel de los cuidados en el espacio público y colectivo. En Cali, que fue el epicentro y es de la revuelta colombiana, la Guardia Indígena va a la ciudad. Hoy las guardias indígenas y cimarronas son en su mayoría mujeres, no solo, son mixtas, pero hay una gran cantidad de mujeres. Contagian a los urbanos para crear guardias urbanas, porque la policía estaba armando a vecinos de los barrios ricos, de esos barrios privados, para disparar contra los manifestantes. Entonces, aquí hay una necesidad de aprender, no solo de observar, de retratar, de recoger lo que está sucediendo, sino de todo lo que tenemos que aprender, quienes seguimos empeñados en las luchas emancipatorias, bueno, la necesidad de aprender, la necesidad de seguir ocultando lo que están haciendo los sectores populares, las y los de abajo, para enriquecernos, potenciar estas luchas y seguir adelante en un momento en el cual el sistema está mostrando sus peores caras represivas, sus peores caras coloniales, violentas, patriarcales, y los pueblos tratando de dar respuesta a esto. Bueno, esto es una invitación a la lectura, un agradecimiento nuevamente a Bajo Tierra y a la Feria Internacional de Antropología, y la esperanza de que en el futuro podamos hacer, no muy lejano, debates ya presenciales, cara a cara, pudiendo presentar, discutir, escuchar lo que tienen otros y otras para comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos en esta conversación sobre este nuevo libro, pero además por la compañía y la confianza que nos has tenido durante más de una década de Camino de Bajo Tierra Ediciones. Les invitamos a visitar nuestro stand en esta feria virtual, donde podrán ver este libro que es de reciente publicación. Muchas gracias a todos. Gobierno de México.